Música clásica y sobria de fondo. Para darnos una idea de la dimensión del libro que vamos a analizar hoy, creo que no hay mejor manera que empezar con las palabras de su alumno más famoso. Hablamos, claro, de Warren Buffett. Piénsenlo por un segundo. El inversor más exitoso de la historia moderna dice que este hombre, Benjamin Graham, fue la influencia más grande de su vida después de su propio padre. Esto ya no es una simple recomendación, es la prueba viviente del poder y la trascendencia de estas ideas. Y es que esa es la clave de todo. Este libro no es un manual de trucos para ganar dinero fácil y rápido. Nada de eso. Es más bien una guía para construir una verdadera fortaleza mental. Su objetivo no es darnos fórmulas mágicas, sino ayudarnos a desarrollar el temperamento y el marco de pensamiento correctos. Porque como Graham nos enseñó, al final del día el éxito en las inversiones tiene mucho menos que ver con el coeficiente intelectual y muchísimo más que ver con el carácter. Bueno, para desentrañar toda la sabiduría de Graham, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, vamos a conocer al hombre, a entender su historia. Luego, nos meteremos de lleno en la distinción fundamental, qué es invertir y qué es especular. Después, analizaremos la psicología del mercado con su famosa alegoría del señor mercado. Veremos los pilares que nos protegen de los errores, los dos tipos de inversor que existen según Graham y finalmente cerraremos entendiendo por qué su filosofía sigue tan vigente hoy como el primer día. Porque antes de sumergirnos en sus ideas, es fundamental entender de dónde vienen. Y la filosofía de Graham no nació en una tranquila biblioteca. No, fue forjada a fuego, en la peor crisis financiera del siglo XX. Una experiencia que, como veremos, lo cambió para siempre. Miren bien esta línea de tiempo, porque cuenta una historia. Fíjense en esa fecha, 1929-1932. La Gran Depresión no fue para él un capítulo en un libro de historia. Fue una catástrofe personal que le hizo perder casi el 70% de su dinero. Y es de ese trauma, de esa durísima lección, de donde nace toda su filosofía. De ahí viene su obsesión por la seguridad, por proteger el capital. Tan solo 2 años después, destila todo ese aprendizaje en Security Analysis, que es, digamos, la Biblia técnica de la inversión en valor. Y lo más importante, no se quedó en la teoría. Durante 20 años su propia firma demostró que sus principios funcionaban. Y solo después de todo eso publicó El Inversor Inteligente, su gran obra para el público general. Y por si quedaban dudas, aquí está la prueba de que su filosofía funcionaba en el mundo real. Este 14.7% no es solo un número, es el retorno promedio que consiguió su firma cada año durante 2 décadas. ¿Y el mercado? Un 12.2%. Esto es fundamental, porque nos demuestra que su enfoque no solo te protegía en las malas, sino que además era capaz de generar resultados superiores de forma consistente. No era solo teoría, era una práctica probada y rentable. Y toda esta experiencia lo lleva a la que es, quizás, la lección más importante de todas. Para Graham, en el mundo de las finanzas, hay 2 caminos, 2 formas de actuar completamente opuestas, y entender esta diferencia es literalmente el primer paso para ser un inversor inteligente. A ver, leamos esta definición con calma porque cada palabra es oro. Primero, análisis exhaustivo. Esto significa hacer la tarea, estudiar el negocio, entenderlo. No se trata de corazonadas o de seguir una moda. Segundo, seguridad del principal. La prioridad número 1 no es cuánto podemos ganar, sino asegurarnos de no perder el capital inicial. Y tercero, un rendimiento adecuado. No se buscan pelotazos, sino retornos razonables y sostenibles. Graham es tajante. Si una operación no cumple con estos 3 requisitos, no es inversión. Es, simple y llanamente, especulación. Aquí queda clarísima la diferencia entre las 2 mentalidades. El inversor es como el dueño de un negocio, analiza, valora y piensa a largo plazo. El especulador, en cambio, es un apostador, le da igual el negocio, solo le importa si el precio sube o baja mañana. El inversor se pregunta, ¿cuánto vale realmente esta empresa? El especulador se pregunta, ¿a cuánto podré vender esto mañana? Como ven, no son 2 versiones de lo mismo, son 2 universos distintos. Y si alguien cree que esto es solo teoría, que recuerde la locura de la burbuja.com. Este gráfico es el ejemplo perfecto de lo que Graham denunciaba. Cuando la gente empieza a comprar y vender acciones en cuestión de días, ya no estamos hablando de inversión. Se ha perdido por completo el análisis exhaustivo y la seguridad del principal. Lo único que queda es la esperanza de encontrar a alguien que te pague más por lo que acabas de comprar. Es, básicamente, el casino en su máxima expresión. Entonces, si el mercado puede ser así de volátil y de irracional, ¿cómo podemos lidiar con ello? Bueno, aquí es donde Graham saca a relucir toda su genialidad y nos presenta a uno de los personajes más famosos de la historia de las finanzas, el señor Mercado.
Imagínense que tienen un socio de negocios que es completamente bipolar. Un día llega eufórico, feliz de la vida, y les ofrece comprar su parte del negocio a un precio altísimo, casi absurdo. Al día siguiente, el mismo socio aparece deprimido, muerto de miedo, y les ruega que le compren su parte a precio de saldo. ¿Quería una persona inteligente? Pues muy simple. Cuando está eufórico y ofrece precios locos, lo ignora. Pero cuando está hundido en la miseria y ofrece una ganga, se la compra. La clave es esta. El señor mercado es nuestro sirviente, nunca nuestro guía. Y aquí viene el verdadero meollo de la cuestión. Porque el señor mercado, con sus cambios de humor, no es el verdadero problema. El problema es cómo reaccionamos nosotros a sus locuras. Si nos contagiamos de su euforia, acabamos comprando caro. Si nos dejamos llevar por su pánico, acabamos vendiendo barato. Graham nos lo deja claro. La batalla más dura no se libra en la bolsa, se libra dentro de nuestra propia cabeza. Y este es un caso real que demuestra lo irracional que puede llegar a ser el señor mercado. Por un lado, Red Hat, la empresa tecnológica de moda que en el año 2000 perdió $83 millones. Por el otro, Brown Shoe, una aburrida empresa de zapatos que ese mismo año ganó 36 millones. ¿Adivinan a cuál de las dos amaba el señor mercado? Exacto. Valoraba a la empresa que perdía dinero en miles de millones, mientras que a la que ganaba dinero prácticamente la ignoraba. El final de la historia ya se lo imaginan, ¿verdad? Un inversor inteligente habría visto el valor real donde nadie más estaba mirando. De acuerdo, el mercado es irracional y nosotros somos emocionales. Vaya combinación. Entonces, ¿cómo nos protegemos de todo esto? Graham nos da la respuesta. 2 pilares, 2 murallas defensivas que son el verdadero corazón de su filosofía. Y llegamos al concepto más importante de todo el libro. Si se tienen que quedar con una sola idea, que sea esta: el margen de seguridad. Y no es más que un reconocimiento humilde de que el futuro es incierto y de que nosotros nos podemos equivocar. Es un colchón, un amortiguador que nos protege si nuestros cálculos no son perfectos o si simplemente las cosas no salen como esperábamos. Es como construir un puente que aguanta 30 toneladas, pero solo dejar pasar camiones de 10. Por si acaso. Vamos a ponerle números para que se entienda perfecto. Imaginen que, después de un análisis muy detallado, concluimos que un negocio vale €1 por acción. Bueno, pues un inversor inteligente no paga €1, busca comprarlo a 60 céntimos, o incluso a 50. Esa diferencia, esos 40 céntimos de nuestro ejemplo, ese es el margen de seguridad. Ese es nuestro salvavidas. Es lo que permite que las cosas puedan salir regular, incluso mal, sin que perdamos nuestro capital. El segundo pilar defensivo es la diversificación. Y es, de nuevo, un acto de humildad. Es reconocer que, por muy bueno que sea nuestro análisis y por muy grande que sea nuestro margen de seguridad, una empresa concreta puede tener problemas imprevistos. Por eso, nunca se ponen todos los huevos en la misma canasta. Y si no, miren este dato, que es brutal. De los 400 más ricos de la lista Forbes de 1982, 20 años después, la mayoría de los que tenían su fortuna muy concentrada la habían perdido. La diversificación no es para ganar más, es para sobrevivir. Muy bien, ya tenemos los principios claros. Ahora Graham nos pone frente a un espejo y nos obliga a tomar una decisión. Porque para él no hay un solo camino. La elección depende de una evaluación muy honesta sobre nuestro tiempo, nuestro temperamento y nuestros conocimientos. Graham nos presenta 2 perfiles. Por un lado, el inversor defensivo. Este busca sobre todo seguridad y tranquilidad. Quiere buenos resultados, pero con el mínimo esfuerzo y preocupación. Por otro lado está el inversor emprendedor. Este es el que está dispuesto a remangarse, a dedicar muchísimo tiempo y esfuerzo para intentar superar la media del mercado. Pero ojo, Graham es muy claro con su advertencia. Para la gran mayoría de la gente, el camino defensivo es el más sensato. Intentar ser emprendedor sin el tiempo o los conocimientos necesarios es la receta perfecta para el desastre. Y esta es la gran pregunta que cada uno debe hacerse con total honestidad. No hay una respuesta mejor que otra. Solo hay una respuesta correcta para cada persona. Porque para Graham, la verdadera inteligencia financiera empieza siempre por el autoconocimiento. Perfecto. Vamos a ir atando todos los cabos. Porque lo que nos dejó Graham no fue una serie de trucos que pasan de moda. Lo que nos legó fue algo mucho más profundo. Una filosofía, un sistema de pensamiento para navegar los mercados para siempre. Si tuviéramos que resumir todo el libro en una brújula, serían estos 4 puntos. Primero, piensa como un dueño. Una acción no es un papelito que sube y baja, es un trozo de un negocio real. Segundo, usa al señor mercado. No dejes que él te use a ti. Aprovecha su pánico, ignora su euforia. Tercero, la protección es lo primero. Exige siempre un margen de seguridad.
Y cuarto, conócete. Entiende tus límites y no te salgas de lo que realmente comprendes. Estos principios parecen sencillos, pero aplicarlos con disciplina de hierro, sobre todo cuando todo el mundo está loco, es lo que de verdad marca la diferencia. Y que el libro termine con una cita de un filósofo estoico como Marco Aurelio no es ninguna casualidad. Lo que Graham nos está diciendo es que ser un inversor inteligente es, en el fondo, un acto de independencia intelectual. Es aprender a pensar por uno mismo, a liberarse del ruido, de las opiniones de la masa y, sobre todo, de nuestras propias emociones destructivas. Y esa es la gran lección final. El libro de Graham no nos dice qué acciones comprar. Nos enseña cómo pensar sobre la inversión. Nos da las herramientas mentales para gestionar el riesgo, para tomar decisiones racionales y, lo más importante de todo, para protegernos de nuestro peor enemigo, nosotros mismos. Es una lección que va mucho más allá del dinero. Si este viaje a través de las ideas fundamentales de Benjamin Graham les ha resultado de valor, les invitamos a seguir explorando los otros análisis de nuestro canal, El Arte de las Finanzas. Aquí continuaremos desglosando las ideas de las mentes más brillantes del mundo de la inversión, siempre con un enfoque en la racionalidad, la psicología financiera y el pensamiento a largo plazo. Muchas gracias por habernos acompañado.